Ok, hayamos llegado a este punto de las inecuaciones en el cual encontramos los puntos que satisfacen la inecuación y luego de eso escogemos los valores que definimos en qué valores se cumplen. ¿Qué valores se cumplen? En el cual los dos intervalos coinciden. En este caso el intervalo coincidía desde menos 3 hacia menos infinito. El intervalo entre menos 3 a 1 no coincidía y el intervalo de 1 en adelante tampoco. Eso como parte previa de lo que habíamos trabajado. Entonces ahora vamos a revisar este de aquí, el siguiente método de resolución, que es el método de puntos críticos. Es el método más utilizado porque con este trabajamos con inecuaciones polinomiales, ecuaciones que tienen más de un término. Entonces, para trabajar con inecuaciones, el trabajo se hace siguiendo el siguiente orden. Primero, se describe todos los términos de la inecuación, o se escriben todos los términos de la inecuación en el primer miembro, de tal manera que el segundo miembro quede igual a 0. De esta forma, lo que nosotros nos garantizamos, y similar a la parte anterior que ya se trabajó, es que vamos a tener un solo lado de qué preocuparnos. Del otro lado nos va a dar las respuestas. Para esto vamos a aplicar las reglas de transposición de términos que se revisó anteriormente. Luego de que estamos con la inecuación del lado izquierdo, todos los términos, esta inecuación la vamos a igualar a 0. ¿Por qué la vamos a igualar a 0? Porque el hecho de igualarle a 0 nos va a dar la posibilidad de encontrar los puntos críticos. Esos puntos que son iguales a 0 los vamos a llamar puntos críticos. ¿Sí? Y vamos a resolver la inecuación como si fuera una ecuación normal. ¿Cómo se resuelve la inecuación o la ecuación que hemos generado al igualar a 0? Podemos factorizar utilizando una factorización directa, el método de Ruffini. Podemos también utilizar la fórmula general de segundo grado, cuando se aplica segundo grado. O aquí hay una parte importante que vale la pena resaltar, que sería utilizando cualquier software si las raíces son irracionales. ¿Sí? Entonces, aquí ya podemos utilizar software para poder encontrar los valores. Software ya vamos a revisar la próxima clase, les voy a indicar cómo utilizar un software para resolver las raíces. ¿Por qué pueden utilizar un software directamente? Porque no interesa mucho encontrar, ustedes lleguen a encontrar los valores de las raíces. Lo que interesa en realidad es que ustedes sepan interpretar lo que tienen. Porque con las raíces no hacen mayor cosa. Con las raíces les da la información, pero lo que ustedes terminan haciendo y lo que se necesita es que ustedes sepan para qué nos sirven las raíces. Entonces, como les decía anteriormente, las raíces son los que se llamamos puntos críticos de la ecuación. ¿Sí? Luego de hacer eso, de encontrar los puntos críticos, vamos a ir a la recta numérica nuevamente y vamos a ubicar los puntos críticos. Y con los puntos críticos hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a establecer los intervalos. Y en los intervalos vamos a tomar un valor cualesquiera que lo represente, lo probamos en la inecuación y si es que cumple con la inecuación, ese valor cumple con los resultados. Sí, y esa sería ya la cuarta parte. Reemplazar un valor cualquiera en cada uno de los campos de la inecuación. Luego, la respuesta se presenta en forma de desigualdad y por medio de intervalos. Cuando se trabaja con los puntos críticos, igual que en el caso anterior, se debe reemplazar el valor del punto crítico también para saber si cumple o no cumple con la inecuación. Aunque ya cuando hemos calculado los puntos críticos ya sabemos, ya tenemos algo claro y ya les voy a mostrar qué es. Ya podríamos definir si es que, sin reemplazar los valores de los puntos críticos, ya podríamos definir si es que cumple o no cumple con la desigualdad. ¿Hay alguna pregunta antes de mostrar el ejemplo?
Perfecto, avancemos. Entonces vamos a tomar como ejemplo esta inecuación de aquí. X al cuadrado menos X mayor o igual que 6. Listo. Según la descripción que está propuesta, ¿qué sería lo primero que hay que hacer? Mover el 6. Mover el 6. Entonces yo lo muevo al 6, me queda menos X al cuadrado menos X menos 6 mayor o igual que 0. Entonces, igual parecido a lo que hemos visto anteriormente. Sí, igual a lo que se vio anteriormente, aquí tendríamos que ver qué valores cumple y qué valores no cumplen con la inecuación. Vamos a, primera cosa, conseguir los puntos críticos y esto lo hacemos igualando la inecuación a 0. Y si yo tengo la inecuación igualada a 0, ¿cómo la resuelvo? Factorizando. Factorizando. Sí, si yo voy a factorizar, tengo dos opciones. O factorizo de esta forma, haciendo x menos un número va a ser multiplicado por x más un número, y eso tiene que ser igual a 0. Primera opción. Segunda opción, utilizo la fórmula de segundo grado. Menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido para 2a. Vamos a utilizar los dos métodos para que puedan ver cuál es el que más les agrada o el que les parece más cómodo. ¿Sí? Entonces, utilicemos primero el de factorización. ¿Alguien puede factorar esta expresión de aquí directamente? X menos 3, X más 2. X menos 3 por X más 2, ¿sí? Nosotros nos acordamos una regla que nos explicaron en el colegio, que tenemos que encontrar dos números que multiplicados entre sí me den menos 6 y sumados entre sí me den menos 1. ¿Sí? Dos números que multiplicados entre sí me den menos 6 y sumados entre sí me den menos 1. Y la propuesta de su compañero es que ponemos aquí menos 3 y 2. Comprobemos. Menos 3 por 2, menos 6. Menos 3 más 2, menos 1. Entonces cumple con la condición de la inecuación. De la ecuación, perdón. ¿Qué sigue a continuación? A continuación lo que tenemos que hacer es despejar cada uno de estos términos, porque vamos a obtener dos respuestas. Pregunta, ¿por qué vamos a obtener dos respuestas? Porque son dos paréntesis y necesitamos los puntos. Porque son dos paréntesis y necesitamos los puntos. Otra cuestión, no sé si se mejora mi audio, creo que está muy bajo. ¿Está mejor ahí? Sí, profe, está bien. Entonces, porque son dos paréntesis es la primera respuesta. La respuesta, para poderlo completar mejor, es por el grado. Es por el grado de la ecuación. De acuerdo al grado de la ecuación o de la inecuación, es el número de respuestas. Si esta es de grado 2, voy a obtener dos respuestas. Entonces, como es de dos respuestas, menos 3 y 2, estos dos de aquí me servirían para obtener las respuestas. ¿Cómo trabajo? Entonces, para trabajar esto, lo primero que hago es despejo el primer paréntesis, este de aquí. Lo voy a despejar y el segundo paréntesis lo mando a dividir. 0 dividido para cualquier número es 0. Por lo tanto, me quedaría que x menos 3 es igual a 0. Y si yo resuelvo esto, me queda que x es igual a 3. ¿Sí? Hasta aquí no creo que tengan preguntas. Si tienen alguna pregunta, háganla, no hay ningún inconveniente. Listo, entonces la primera, ya resolví el primer paréntesis, ahora voy a resolver el segundo paréntesis y me quedaría que
x más 2 es igual a 0 sobre x menos 3. De la misma forma, cualquier número 0 dividido por cualquier número es 0. Y me queda que x más 2 es igual a 0. Por lo tanto, x es igual a menos 2. ¿Sí? Entonces, ahora, después de haber hecho esta resolución, yo tengo ya mis puntos críticos. Dos puntos críticos. X menos 3 y X menos 2. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen que me dicen estos dos números? X menos 3 y X menos 2. Tal vez sea donde cortan los puntos en la recta. Cortan los puntos en la recta. Sí, con esto podemos separar la recta en intervalos y definir y buscar qué rangos son los que me cumplen la inecuación. ¿Qué otra cosa podemos ver con estos dos números? Los límites. Los límites, sí, serían los límites de los intervalos. Está bien, es más o menos el mismo criterio del anterior. ¿Alguien más ve alguna otra cosa? Profe, ¿esos no son para los puntos críticos? Sí, son los puntos críticos. Pero algo que puedan ver de estos puntos críticos. El dominio. El dominio, no, tampoco. Vamos a ver una cosa. Estos puntos críticos de aquí, ¿sí? Estos puntos críticos son los que permiten que la inecuación se vuelva cero. ¿Sí? Fíjense que si yo reemplazo el 3, me queda 3 menos 3, 0. 0 por cualquier número, 0. Entonces 0 es igual a 0. ¿Qué me sirve? Estos puntos de aquí son importantes cuando yo tengo este símbolo de acá. Ven, estuvo mal. Está muy abajo. Me sirven cuando tengo este símbolo de acá. El mayor igual. Si yo tengo un mayor igual, menor igual, encontrar los valores de las raíces me dice que tal vez estos valores sean parte de la respuesta. ¿Sí? Cuando está como mayor o igual, estos puntos pueden ser parte de la respuesta. Como decían, ser los límites de los intervalos. No me acuerdo qué otra cuestión habían dicho, pero la de los límites de los intervalos era una definición bastante acertada. Entonces, estos dos puntos son los límites de los intervalos. Solo tenemos y aquí este símbolo me indica si están incluidos o no en los intervalos. Por lo pronto yo sé que estos puntos sí van a estar incluidos en los intervalos, por esta definición de aquí. ¿Sí? Entonces, esa es una parte importante que ya vamos a ver. Recuerden lo que les decía en este punto de aquí. ¿Sí? Que decía, reemplazar los valores por un valor cualquiera de los intervalos, el origen y ver si cumple o no cumple. Y aquí, se tiene que reemplazar también los extremos de los intervalos, cuando la inecuación cuyos incluya el signo igual, ¿sí? Entonces eso de ahí que les decía que tocaba revisar, se cumple acá. Estos de aquí sí deberían estar adentro. Eso yo ya lo sé porque cuando hago la igual o encuentro las raíces y tengo este símbolo, voy a asumir o en mi primer criterio, intuir que estos dos de aquí ya están dentro del intervalo. ¿Sí? Eso igual lo vamos a probar más adelante. Primera forma de resolver. Segunda forma de resolver, y que es la que menos problemas da, porque creo que todo el mundo se acuerda de esta ecuación. Sí, la ecuación de segundo grado, la ecuación para resolver ecuaciones de segundo grado. Esta ecuación de aquí siempre funciona con ecuaciones de segundo grado. Eso es algo que deben saber y es algo que esto es lo que les permitiría ahorrarse tiempo. Esta factorización era sencilla, ¿sí? Y como era sencilla, no
valía la pena hacerla, era rápida. Pero si no es sencilla, tengo la ecuación. Entonces, si tengo la ecuación, tengo lo siguiente. Tengo x al cuadrado menos x menos 6 igual a 0. Defino los valores de a, b y c. ¿Cuál sería el valor de a? 1. 1. 1. 1. El de b, 1. 1. Menos 1. Menos 1. menos 1. El de b es menos 1. El valor de c, Menos 6. menos 6. ¿Sí? Recuerden que la ecuación de segundo grado está definida como ax cuadrado más bx más c igual 0. Entonces aquí los signos se usan. Los signos tienen que estar considerados. Entonces tengo que a es 1, b es menos 1, c es menos 6. Reemplazo los valores. ¿Sí? ¿Cuánto queda lo que está dentro de la raíz? Menos 23. No, 25. 25. Sí, 25. Fíjense bien los signos. Como este es menos 1 elevado al cuadrado, queda 1. ¿Sí? Queda 1. Menos está fuera de toda esta multiplicación. 4 por 1, 4. 4 por menos 6, menos 24. ¿Sí? Entonces este signo de aquí le afecta a este menos 24 y lo va a hacer positivo. Entonces me queda 25. Raíz de 25, 5. Entonces yo voy a obtener dos respuestas. X, una X va a ser X1 más 5 dividido para 2. Y la otra será X igual a 1 menos 5 dividido para 2. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar. La primera X va a ser 1 más 5 dividido para 2. Esto es igual a 3. Y la segunda X va a ser menos 4 dividido para 2 igual menos 2. Las mismas respuestas que obtuvimos anteriormente. ¿Sí? X3 y X menos 2. Entonces la ecuación funciona siempre. Puede ser que el proceso sea más largo utilizando la ecuación, pero las respuestas son seguras. Las respuestas son seguras y como es un método lógico, es un poquito más largo, pero la respuesta siempre va a salir. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta sobre esto de aquí, de utilizar la ecuación? No, continuemos. Entonces ya tengo establecidos mis dos puntos críticos. El uno es x igual a 3 y el otro es x igual a menos 2. Al tenerlos ya establecidos, lo que me corresponde hacer es ubicarlos en la recta numérica. ¿Sí? Y trabajamos con la inecuación. Ya la ecuación nos sirvió para encontrar los puntos, pero ahora volvemos a la inecuación original. Entonces, los establezco los dos puntos en la recta numérica. Y veo qué va a pasar. Una. Aunque, aquí ya cometí un error pequeño. Aunque no es un error porque a la larga va a funcionar. Aquí hubiera sido de poner la inecuación original, que sería x al cuadrado menos x mayor o igual que 6. ¿Sí? Eso hubiera sido la inecuación que podemos hacer. Igual funciona con igualado a 0. Eso, un error, pero funciona de la misma forma. Entonces, yo tengo mis dos puntos, menos 2 y 3. Probemos antes de trabajar, porque esto ya definidos como se definió. Estos deberían darme igual a 0. Probemos. Primero con el menos 2. Menos 2 al cuadrado, 4. Positivo. Menos 2 al cuadrado, 4 positivo. Menos 2, me quedaría más 2, sería 4 más 2, menos 6,
igual a 0. Como este es mayor o igual a 0, me coincide. Al ser mayor o igual me coincide. Entonces menos 2 cumple. Ahora, el 3 con la misma historia. 3 al cuadrado 3, menos 3, 6, 6 menos 6, 0. Como es mayor o igual que 0, cumple también. Si está hecho, si se hace con el menos 6 al lado derecho, va igual a salir lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a ir probando el intervalo. Ya tengo los intervalos, voy a escoger números que me satisfagan, que estén dentro de este intervalo y los reemplazo en la ecuación. Y vamos a coger 3 números. En el primer intervalo, este de aquí, de menos infinito a menos 2, a este rato primero los puse como intervalos abiertos, hasta definir si es que los puntos críticos estaban dentro. Tengo estos 3 intervalos. Menos infinito a menos 2. Menos 2 a 3. Y 3 a más infinito. Son 3 intervalos en los cuales yo tengo que probar si la inecuación se cumple. Ahora, como ya definí que estos dos valores de aquí, puntos críticos, están contenidos y cumplen, ya no son intervalos abiertos, sino es abierto al lado izquierdo, cerrado al derecho. Esos intervalos vamos a dejarles cerrados porque vamos a ver qué pasa. Desde menos 2 a 3 y el otro intervalo es de 3 a más infinito. Si quedan modificados porque tanto el menos 2 y el 3 están incluidos en la respuesta. Ahora sí, vamos a escoger valores característicos. Yo tomo ¿y cómo escojo los valores característicos? Cualquier número me sirve. Pero la primera condición es escoger valores que sean fáciles de trabajar. Sí, valores que sean fáciles de trabajar. Si son valores fáciles de trabajar, puedo hacerlos directamente. Y sin ningún problema. Entonces, el primer valor después del menos 2 hacia la izquierda, que sería más sencillo, sería el menos 3. Voy a trabajar con menos 3 en ese intervalo. De menos infinito a menos 2, trabajo con menos 3. De menos 2 a 3 voy a trabajar con 0, porque cualquier multiplicación por 0 u operación que haga con 0 es 0. Entonces el 0 lo utilizo en ese intervalo. Y en el intervalo de 3 a más infinito, el siguiente valor es 4. ¿Sí? Si cumple tanto con el menos 3 como con el 4, o si no cumple, va a pasar lo mismo con cualquier valor mayor a ellos, o menor, respectivamente. Sí, repito, si cumple con cualquiera de estos valores, este que es el más sencillo, menos 3, o con 4, va a pasar lo mismo con cualquier número de los que estén en estos intervalos. Entonces, voy a comenzar a reemplazar los valores. Y reemplazo primero el menos 3, y me queda menos 3 al cuadrado, menos 3, menos 6, tiene que ser mayor o igual que 0. Resuelvan esto, por favor. 6. Queda 6. ¿Sí? Entonces, esto es menos 3 al cuadrado más 3, 12, menos 6, 6. 6 es, aquí, vamos aquí, 9 más 3 menos 6. 6 es mayor que 0, ¿sí o no? Sí. Sí, como 6 es mayor que 0, entonces cumple. El intervalo de menos infinito a menos 2 cumple estar dentro. ¿Sí? Vamos con la siguiente. 0. Me queda 0 al cuadrado, menos 0, menos 6. ¿Cuánto me queda en total? 6. Menos 6. Menos 6 es mayor o igual que 0. No. No. Siguiente intervalo. 4 al cuadrado, menos 4, menos 6. ¿Cuánto me queda la respuesta de esto?
6. 6. 6. 6. 6. 6 es mayor o igual que 0. Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí hay una cosa que también nos interesa. Este valor de aquí no nos interesa numéricamente. Por eso les decía, trabajar con las raíces no es que sea lo más importante. Lo más importante es interpretar lo que sale. Y aquí me coinciden. Eso es coincidencial. No siempre va a salir igual. Pero lo que me interesa es que se cumpla una condición. Y en este caso la condición es de que tengan en el lado derecho aquí un número que sea mayor o igual que 0. Eso me interesa para que cumpla la desigualdad. ¿Sí? Es lo que me interesa para que cumpla. Si no cumple, que es este caso de acá, también me sirve, porque yo sé que eso de ahí no me cumple y no me sirve para mi respuesta, independientemente del valor que sea. Acuérdense que si yo trabajo con signos de mayor o igual, estoy hablando de intervalos, y este valor representa a todo el intervalo. Entonces pasamos a la recta numérica. De menos infinito a menos 2 sí cumple, de menos 2 a 3 no cumple, y de 3 a más infinito sí cumple. ¿Sí? Esa sería mi parte de respuesta. Vamos finalmente a escribir esto. X al cuadrado menos X menos 6 es mayor o igual que 0. Tengo mi recta numérica. Aquí cumple, aquí no cumple, aquí cumple. Por lo tanto, X va a pertenecer al intervalo desde menos infinito hasta menos 2, incluido el menos 2, abierto en menos infinito, cerrado en menos 2, porque aquí sí cumple. Esto de aquí, como no cumple, este intervalo no puede estar adentro. Entonces yo uno los intervalos con este símbolo de aquí, unión, 1, perdón. Entonces yo uno los intervalos y tomo el intervalo desde 3 hasta más infinito que también cumple. Y esta sería mi respuesta para el ejercicio. X pertenece al intervalo de menos infinito hasta menos 2, abierto en menos infinito, cerrado en menos 2, unión 3 a más infinito. ¿Sí? El único intervalo en el que no cumple es en el intervalo de menos 2 hasta 3. Se podría utilizar otro tipo de notación en la que se dice que X pertenece a todos los reales, excepto al intervalo menos 2, 3. Ahí sería menos 2, 3 cerrado. Es otra nomenclatura, no la vamos a utilizar, vamos a utilizar solo esto de aquí. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe, o sea, Sí. no siempre, o sea, tienen que estar los 3 intervalos o solo tienen que estar 2 intervalos. Esto es independiente. Pueden estar los 3, si es que tienes más de 3 intervalos, pueden estar 4 o 5 intervalos. Esto se vuelve independiente. No tienes una lógica para eso. Puede ser que en lugar de que sean los 2 intervalos, sea solo el del medio. Y no tengas 2 intervalos, sino solo uno. Entonces ya dependerá del ejercicio. Por eso les decía, encontrar la O sea, de raíz grado de complejidad. depende del grado de complejidad de la inecuación y depende de las condiciones de la inecuación. Gracias. Por decir, si este mismo ejercicio, regresémonos a la parte de acá atrás, espérense, regresemos a la diapositiva anterior. Ya, vamos a pensar en esta cosa. Si este ejercicio, en lugar de ser mayor o igual que 0, era menor o igual que 0, ¿sí? Solo con ese cambio, que sea x al cuadrado menos x menos 6 menor o igual que 0, la respuesta hubiera sido solo este intervalo de aquí, de menos 2 a 3.
Solo con ese cambio de signo. Entonces, aquí tenemos una variedad gigante de respuestas, dependiendo de las condiciones con las que se presente la inecuación. Si el sentido de la inecuación hubiera sido cambiar, era el contrario, teníamos otra respuesta. Y era un solo intervalo de los 3 posibles. ¿Sí? Sí. Listo. Vamos a probar un segundo ejercicio a ver cómo sale. Segundo ejercicio va a ser este de aquí. Entonces, empiecen probando lo que hay que hacer inicialmente. Comiencen con la resolución de este ejercicio, por favor. Listo, entonces, ¿cómo? Disculpe, profe. Sí, En la raíz cuadrada sale 0, ¿verdad? la raíz cuadrada sale 0. Ok. Entonces vamos a revisar esto de aquí. Ya algunos compañeros están avanzando bastante bien. Vamos a revisar esto. Primero vamos a mandar todos los términos al lado izquierdo. ¿Sí? Me queda menos 6x al cuadrado. Menos 6x al cuadrado menos 8x más 1. Menos 3x al cuadrado menos 4x menos 5 igual a 0. Mayor o igual que 0. Como aquí voy a reducir los términos semejantes, me queda menos 9x al cuadrado menos 12x menos 4. Mayor o igual que 0. A esto, como me pide, lo igualo a 0. Menos 9x al cuadrado menos 12x menos 4 igual a 0. Entonces, y aquí entramos a la opción. O factorizo o utilizo la fórmula. O hago Ruffini. O hago algún método para obtener las raíces. Yo no voy a buscar los números que me permitan obtener la respuesta de esto. Menos 9, menos 12 y menos 4. Me da una pereza trabajar con estos de aquí. Además que este signo negativo como que me molesta. Yo que sé, tengo que sacar el signo para que me quede 9x al cuadrado más 12x más 4 y ahí buscar los valores. Un número y buscar, me quedaría 3x menos espacio paréntesis menos 3x, no sé. Ya se me hace medio largo de hacer y no tengo muchas ganas de estar factorizando.
Primera cosa. Segundo, factorizando. No sé cuánto tiempo me voy a demorar en factorizar y acordarme todas las condiciones para que me salga bien esta raíz. Entonces aquí no pierdo el tiempo y me voy directo a la fórmula. Sí. Porque la fórmula directamente no me va a fallar. La fórmula, si la utilizo bien, va a salir bien. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar la fórmula. Tengo la fórmula y tengo los valores. Para A va a ser menos 9, para B va a ser menos 12 y para C va a ser menos 4. ¿Sí? Menos 9, menos 12, menos 4. Y reemplazo los valores. Resuelvan esto, por favor, y me dicen qué valores quedan. Menos 2/3. Más 2. Menos 2/3 es la primera respuesta. ¿Alguien tiene otra respuesta? No. No. Entonces vamos a probar. El paréntesis, la raíz me queda 0. Raíz de 0 es 0. Me queda 12 más menos 18. Es sobre menos 18. Y esto me queda x igual a menos 2/3. Entonces, si yo tengo que x es igual a menos 2/3, pongo mi inecuación igualada a 0 y tengo mis raíces aquí. ¿Qué me dice este valor primero, antes de nada? De forma análoga a lo que pasó en el ejercicio anterior. ¿Qué me dice este valor de x menos 2/3? Que es mayor o igual a 0. No. ¿Qué me diría el menos 2/3? Que desde ahí empieza el intervalo. Aquí me sirve como límite de los intervalos. ¿Sí? Como no tengo más que una respuesta, este me sirve como límite del intervalo. Menos 2/3 es similar a... Aquí puse mal. Menos 2/3 debería ser 0,666666. Debería estar por aquí. Vamos a asumir que este de aquí es 2/3. Es un error del intervalo. Ya, menos 2/3. Ese sería menos 2/3 si tenemos los valores a la izquierda y a la derecha. Entonces aquí me quedan dos intervalos. Desde menos infinito hasta menos 2/3. Aquí va a ser cerrado. ¿Sí? Desde menos 2/3 hasta más infinito. Perdón, este es un intervalo abierto. Sí, es un intervalo abierto. Entonces vamos a probar, vamos a buscar números que me sirvan para este intervalo. Y aquí vamos a ver. El primer número, acordémonos que aquí tengo un error de tipeo, aquí vamos a poner el menos 1 estaría al lado izquierdo, aquí. Y acá podremos poner, estos de acá tachamos que no son de este intervalo. Sí, menos 1 está al lado izquierdo. 0 está al lado derecho. Y vamos también a evaluar el menos 2/3. A ver si cumple o no cumple. ¿Sí? Esa como expresión general. ¿Por qué utilizo esta de acá? Esta expresión ya está simplificada y me va a servir.
Entonces vamos a trabajar con x igual a menos 1, con x igual 0 y con x igual a menos 2 tercios. Por favor, reemplacen los valores y calculen qué pasa con cada uno de estos intervalos, ¿sí? Listo. ¿Cómo quedó los resultados, por favor? Quedó 1 mayor menos 1 mayor o igual que 0, menos 4 mayor o igual que 0 y 0 mayor o igual que 0. ¿Todos tienen lo mismo? Sí. Entonces, vamos a revisar. Vamos a ver los intervalos. Entonces, déjenme ver si me lleva esto para acá. No. A ver. Quedémonos. Menos 1 es mayor o igual que 0. No. No. Menos 4 es mayor o igual que 0. No. No. 0 es mayor o igual que 0. No. Sí. Sí. 0 es mayor o igual Ah, que sí, 0. perdón, sí. Los dos primeros No no cumple. resultan. Entonces vamos a revisar aquí. El intervalo de aquí, de menos infinito hasta menos 2 tercios, me equivoqué en esto, hasta menos 2 tercios, no cumple. El intervalo de menos 2 tercios hasta más infinito, no cumple. ¿Sí?
no cumple. Entonces, lo único que me queda es ver si es que el valor que está aquí, el menos 2/3, cumple. Pero el valor menos 2/3 sí cumple. ¿Sí? Entonces, mi respuesta final sería que x igual a menos 2/3 cumple con la inecuación de menos 6x al cuadrado menos 8x más 1 mayor o igual que 3x al cuadrado más 4x más 5. ¿Sí? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Entonces la respuesta solo quedará x igual a menos 2/3. Sí, x igual a menos 2/3. Esa sería la respuesta. Ah, ya. Entonces, una desigualdad también puede cumplir que un valor solo cumpla la desigualdad. ¿Sí? Eso. Listo. Entonces, por el día de hoy vamos a terminar la clase aquí. Voy a subir en el transcurso del día, voy a subir unos ejercicios para que ustedes los puedan resolver en base a este mismo criterio. ¿Sí? Y quedaría como tarea para el día viernes. Entonces, con esto terminaríamos la clase del día de hoy y nos veríamos el día miércoles a la misma hora. Cualquier consulta pueden escribirme al correo para ver cómo podemos ir avanzando. ¿Sí? Entonces, nos despedimos, que tengan un buen día. Andrés, Sí, dime, por una favor. consulta. Sí, dime. Lo de cuando hablaste del software, ¿ponte podemos descargar el GeoGebra? O sea, yo ya le tengo descargado para empezar a Claro. hacer. Sí, Sí, claro. sé cómo usar el pelo, así. Pueden utilizar el GeoGebra, pueden utilizar calculadoras científicas de las que se tiene, pueden utilizar matemática, MATLAB, no sé, el software que ustedes sepan manejar pueden utilizarlo libremente. Sí, porque aquí la idea de estos ejercicios es que ustedes tengan oportunidad de utilizar software para ganar tiempo en cálculos, pero que ustedes tengan tiempo para interpretar. El software no les va a dar esa interpretación que acabamos de hacer. El software lo que les va a dar son las respuestas directas. Entonces, a mí no me interesan las respuestas directas. A mí me interesa que ustedes interpreten. Entonces, por eso se les pueden utilizar software. Y GeoGebra sí pueden utilizarlo libremente si así lo disponen. Puede ser que sepan manejar mejor que yo el GeoGebra. Entonces, pueden utilizarlo.